La verdadera desescalada es la que se ve en el interior de los hospitales, que empiezan poco a poco a recuperar la normalidad. Las UCI extendidas dejan de ser necesarias y los centros vuelven a habilitar quirófanos y unidades de reanimación, todo en una jornada en la que seguimos pendientes de la vacuna de AstraZeneca. La Agencia Europea del Medicamento defiende la vacuna de AstraZeneca y tranquiliza a los que ya han recibido las dosis. Los beneficios superan a los riesgos, dicen, y en menos de 48 horas presentarán un informe que será determinante para que los 16 países que han suspendido la disposición de vacunas recuperen el ritmo habitual. Tenemos bastante claro que los beneficios superan a los riesgos. Debemos continuar evaluando y recibiendo posibles efectos secundarios de la vacuna. Buenas noches. La situación en los hospitales mejora y se está notando en las UCI extendidas que vuelven a dejar el espacio que utilizaban a su función original. El Hospital de Burgos ha recuperado quirófanos y la sala de reanimación, antes ocupados por camas de cuidados intensivos. Carla Martín. En Burgos, la reducción del ritmo de ingresos de gravedad por COVID-19 ha permitido cerrar una de las 3 UCI ampliadas que ya ha vuelto a funcionar como unidad de reanimación postoperatoria. En las últimas semanas el número de pacientes graves ha sido constante, en torno a 50. Ahora se sitúa en 39. En este momento pues se va manteniendo el número de pacientes no COVID y poco a poco vamos reduciendo el paciente COVID, porque damos altas y el número de ingresos en la última semana solo ha sido de 2 casos de gravedad. Y ya tenemos fecha para el debate de la moción de censura en Castilla y León. Comenzará el próximo lunes en las Cortes a las 9 de la mañana. A partir de ese momento se dirimirá el triunfo o el fracaso de la iniciativa del PSOE. Los votos no serán secretos. Se nombrará a los procuradores desde la mesa y desde su escaño ellos tendrán que contestar. El trabajo de los detectives privados ha encontrado un nuevo filón en el impacto del COVID en el mercado laboral. Ahora es más sencillo, por ejemplo, falsear una baja laboral. Y este colectivo, con sus seguimientos, desencadena a los farsantes. Que ahora es muchísimo más fácil cogerse las bajas. Antes siempre tenías un control del médico, tenías que ir al médico, tenías que dar baja. Claro, ahora es por internet, ahora es una llamada en la cual tú dices he tenido contacto con un positivo y automáticamente tengo que estar 10 días de confinamiento. La estación de esquí de Navacerrada cerrará definitivamente sus instalaciones. La empresa considera que la decisión del gobierno de clausurar 3 pistas hace inviable el futuro y la explotación del complejo. Importante descubrimiento en los yacimientos de Atapuerca. Un estudio revela que el chico de la Grandolina era en realidad una chica de entre 9 y 11 años. El descubrimiento se ha producido debido al análisis dental del fósil. En cuanto al tiempo, mañana tendremos una jornada que puede ser el último día de sol y de temperaturas agradables. A partir del jueves empezarán a bajar los termómetros y el fin de semana será de pleno invierno. En Burgos, Soria y Segovia no superaremos los 3 o 4 grados, valores más típicos de enero. La Agencia Europea del Medicamento insiste en que no hay problemas con las vacunas de AstraZeneca y está elaborando un informe que va a presentar el próximo jueves para que los países que han suspendido la disposición de dosis la retomen lo antes posible. Lo que será difícil de recuperar es la confianza de muchos ciudadanos, por ejemplo, los que se tenían que haber vacunado hoy y no lo han hecho. Roberto Núñez, León. Sí, porque, por ejemplo, en esta provincia para esta semana había ya 5.000 personas citadas para recibir esa primera dosis de la vacuna AstraZeneca en estos próximos días y, de hecho, la próxima semana también estaba previsto que los centros de salud empezaran a llamar a población en general de entre 45 y 55 años. Es inevitable que ahora se genere cierta incertidumbre entre estos destinatarios y también en aquellos que ya han recibido la primera dosis. De hecho, en la comunidad ya se han administrado gran parte de las 90.000 dosis recibidas hasta la fecha.
Con los lotes de la vacuna de AstraZeneca paralizados, las personas que ya han recibido su dosis en Castilla y León se muestran tranquilas. Dolor de cabeza, malestar muscular y demás, pero nada que no estuviera fuera del prospecto de posibles efectos secundarios. Los expertos aclaran, de las casi 300.000 dosis administradas de AstraZeneca en España solo se tiene constancia de un caso de trombosis. Esto puede pasar. Ha habido medicamentos que han entrado en el circuito de la sanidad y los hemos tenido que retirar porque había problemas que no se habían identificado en los estudios de seguridad. El tiempo establecido entre la primera y la segunda inyección es de entre 10 y 12 semanas, por lo que se estima que hay tiempo más que suficiente para poder acabar con la pauta de inmunidad. Cuando una vacuna es nueva, se notifiquen a farmacovigilancia muchas cosas que luego no se demuestran que haya relación con la vacuna. Eso es bastante habitual. Enrique fue vacunado con el lote defectuoso de vacunas. Yo duermo muy tranquilo. Si ese es el problema, la verdad que no me ha levantado la menor preocupación porque entendemos que es mínimo. Esperan que dentro de 15 días la vacunación siga su curso y que aumente el número de personas inmunizadas. La vacuna de AstraZeneca se va a someter a un riguroso análisis para encontrar la posible relación entre el fármaco y los casos de trombos. Así lo ha señalado este martes la Agencia Europea del Medicamento, que ha pedido cautela. Estos son eventos de trombo o coágulos de sangre muy raros. Necesitamos evaluarlos muy cuidadosamente. Misma posición que la Organización Mundial de la Salud. Que no cunda el pánico. En España, la Sociedad de Inmunología defiende que el riesgo de la vacuna es mucho menor que la COVID. Desde luego, hasta la fecha no hay una evidencia clara de que esos acontecimientos sean secundarios a la vacuna. Pese a este contratiempo, la Agencia Europea del Medicamento recuerda que las vacunas son el mejor instrumento para frenar al coronavirus. Tenemos bastante claro que los beneficios superan a los riesgos. Por eso tenemos que continuar evaluando y recibiendo posibles efectos secundarios. Estos efectos son los que están detrás de la decisión de paralizar la vacunación con AstraZeneca. Hoy se suman 4 nuevos países europeos que prefieren esperar a tomar riesgos. Los eventos de trombos se han registrado en 30 ocasiones de entre las 17 millones de dosis que se han administrado. Esto supone un caso por cada 570.000 vacunas puestas. El Gobierno reitera que la decisión se ha tomado por cautela y recuerda que solo hay un caso en España en estudio. A la espera de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento el próximo jueves, el Ejecutivo cree que este parón no afectará al calendario de vacunación previsto. No entendemos que se vaya a producir ningún tipo por ahora de alteración en el calendario vacunal que teníamos previsto, ni sustitución definitiva de esta vacuna. Todo eso sería prematuro poder trasladarlo y, sobre todo, podría ser injusto con la propia industria farmacéutica que ha estado trabajando durante todo este tiempo para que hoy por hoy podamos disponer de esta tecnología. Es lo que dice el Gobierno, que la paralización de AstraZeneca no ralentizará la vacunación, aunque lo cierto es que en España nos encontramos con un dato cuanto menos curioso. Se ponen más dosis, pero el número de personas inmunizadas, es decir, con 2 dosis puestas, no se acelera. Aquí podemos ver cómo, mientras en la primera quincena de febrero se inmunizó a más de 700 personas, en esta primera quincena de marzo apenas la mitad han recibido la inmunidad. Todavía seguimos lejos de que el número de vacunados supere al de contagiados, aunque hoy hemos conocido un anuncio que haría coger más ritmo. El frenazo de estos días con AstraZeneca se puede ver recompensado con las que van a llegar de Pfizer, que ha anunciado que adelantará al segundo trimestre del año la entrega de 10 millones de dosis de su vacuna. Bruselas ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica que se ha comprometido a hacer llegar a la Unión Europea 200 millones de dosis entre abril y junio. Y otra farmacéutica, Moderna, ha anunciado que empezará a probar su vacuna, en este caso en menores de 12 años. La compañía ha comenzado a registrar a los participantes para el estudio de su vacuna contra la COVID-19 en niños de entre 6 meses y 12 años de edad. El objetivo es vacunar a 6.750 participantes pediátricos en Estados Unidos y Canadá, con sus dosis suministradas con 28 días de diferencia, y así evaluar la seguridad del fármaco. Por cierto, que la directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha rechazado hoy la posibilidad de utilizar el pasaporte de vacunación para impulsar los viajes en la Unión Europea, porque se puede discriminar, dice, a quienes no se han vacunado. También por la falta de evidencias científicas sobre cómo transmiten el virus los que sí que lo han hecho.
Right now, in particular for vaccination, it's not a free choice. Making certain liberties in connection with this is not really equal treatment. El descenso de contagios parece estabilizarse después de que se hayan sumado 243 casos en Castilla y León. Suponen 50 más que el pasado martes, lo que simboliza un pequeño repunte. El contraste lo encontramos con el número de fallecidos. Han sido 2 en las últimas 24 horas. Es la cifra más baja desde el pasado mes de septiembre. Salamanca, Paco Gómez. Sí, de hecho aquí en Salamanca hoy no se ha registrado ninguna víctima mortal por el COVID y llevamos así 5 jornadas de forma consecutiva, únicamente 7 personas fallecidas desde el inicio de marzo, una cifra muy baja si se compara con lo que ocurrió en las primeras semanas de febrero, que fueron verdaderamente dramáticas. En todo caso, esto está relacionado también con el descenso importante de la presión hospitalaria que se nota, a pesar de alguna cifra que habla del ligero incremento de contagios. Aquí la situación en hospital es en estos momentos verdaderamente tranquila, porque hay 31 personas hospitalizadas en planta y la cifra es muy sencilla, es exactamente 10 veces menos que el número de personas que había hospitalizadas el 8 de febrero. Otro dato positivo lo encontramos en las unidades de críticos de los hospitales de la comunidad. En el peor momento de la tercera ola se tuvieron que ampliar y espacios como quirófanos o salas de reanimación se llenaron de camas UCI. A día de hoy esos lugares van recuperando la normalidad. Un ejemplo lo encontramos en el Hospital de Burgos. Carla Martín. La situación invita al optimismo dentro de la precaución. El hospital universitario atiende en estos momentos a 39 pacientes críticos, 19 de ellos con COVID-19. La reducción del ritmo de ingresos ha permitido cerrar una de las 3 UCI ampliadas habilitadas durante la pandemia, que ya ha vuelto a funcionar como unidad de reanimación postoperatoria. Se amplía, por lo tanto, la actividad quirúrgica. Ya son 14 los quirófanos operativos, 5 más que en las últimas semanas. Eso sí, si tenemos en cuenta la dotación de las unidades de cuidados intensivos anterior a la pandemia, la ocupación sigue superando el 100%, es del 114%. Empezamos a ver las cosas con más optimismo, puesto que de las 6 unidades que teníamos abiertas, las 3 habituales dependientes del servicio de medicina intensiva, pues de las otras 3 unidades ya hemos podido cerrar una de ellas, que es devolverla a su servicio de origen, que es el servicio de anestesiología, para que se vaya reanudando y normalizando la actividad quirúrgica. Y en España estos son los datos de hoy. Se registran menos de 5.000 contagios en las últimas 24 horas, con la incidencia situándose en 128. Y la cifra de fallecidos sigue por encima de la centena. Han muerto 141 personas por COVID. Un apunte en torno a las inversiones en dependencia. Castilla y León va a utilizar parte de los fondos europeos para remodelar las residencias de ancianos y va a implantar en Palencia y en Soria un proyecto de apoyo a los cuidados a base de robots inteligentes. El presidente de la Junta ha destacado que nuestra comunidad continúa liderando el ranking en gestión de la dependencia. Y una vez más, Castilla y León encabeza el ranking, la única con sobresaliente. Es la que más empleos genera de todas las comunidades de España y es la única que no tiene listas de espera. El próximo lunes, 22 de marzo, es la fecha prevista para el debate de la moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León. El día tiene que ratificarlo la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces del jueves. La sesión arrancaría a las 9 de la mañana con la intervención de alguno de los firmantes de la moción, a lo que seguiría la intervención del candidato. El Gobierno puede pedir la palabra en cualquier momento y se prevé que tanto el presidente como el vicepresidente respondan a ambas intervenciones. La votación será por llamamiento. Segurísimo. Mi grupo parlamentario, lo he dicho, lo vuelvo a decir, es una piña. Yo me siento realmente ofendido por lo que escucho y leo. Claramente le estábamos diciendo, oigan, que aquí no hay agua, no se tiren. Bueno, se han tirado. Han dejado medio caer que si en Ciudadanos podría haber algún tipo de fisura, pues el lunes veremos si hay fisuras o no.
Desde el PSOE, el candidato de la moción continúa esperanzado. Tudanca cree que el debate va a permitir mostrar a los castellanos y leoneses que hay otra alternativa y dice que la regeneración ya solo la representan los socialistas. Hay muchos ciudadanos en Castilla y León que llevan mucho tiempo trabajando por y para el Partido Popular, para el señor Mañueco. Y eso no es ni lo que quieren muchos ciudadanos, ni es lo que querían los castellanos y leoneses, ni siquiera los que les votaron a ellos. Mi obligación, mi deber para con esta tierra es tratar de convencerles hasta el último minuto de que la apoyen. Hasta el último segundo, de que esta es la única posibilidad de dignificar las instituciones de Castilla y León. Y mientras, la tranquilidad sigue lejos de volver a Ciudadanos. Tras su reunión urgente de ayer, hoy han continuado las críticas de quienes creen que no se ha hecho autocrítica tras el desastre de la moción de Murcia. Tras la anunciada marcha del partido de Toni Cantó, este martes ha habido nuevas bajas. Un día después de su decisiva reunión, hemos cometido errores. El ambiente en Ciudadanos continúa muy revuelto. ¿Hasta dónde quieren que llegue el nivel de autocrítica? Así responde el nuevo portavoz del partido a las voces que creen insuficiente el relevo de sus dos vicesecretarios tras el desastre de Murcia. Esto es difícil, si no imposible, verlo en el resto de los partidos. Pero las bajas en Ciudadanos continúan. Esta vez, dos diputados de la Comunidad de Madrid, Sergio Brabezo y Marta Marván, la número 2 de la candidatura de Igea en las primarias. Mientras, Toni Cantó ha renunciado a su escaño en la Comunidad Valenciana. Lo que estoy es en aceptar dos propuestas de mi antiguo trabajo con las que estoy ilusionado. A mí ahora mismo la política no me ilusiona. Desmiente así su salto inminente al PP, donde ya le han abierto las puertas. Sobre los rumores que señalan a Albert Rivera detrás de estos movimientos, Albert no está haciendo nada para que cargos de Ciudadanos se vayan al Partido Popular. Begoña Villacís lo niega, mientras en Andalucía, naranjas y populares han reafirmado su pacto de gobierno. Un impulso más a nuestro acuerdo ya firmado y cumplido en un 90%, un acuerdo de gobierno y de estabilidad. Y para asegurar esa estabilidad, los dos partidos se comprometen a no aceptar esta legislatura ningún posible trasvase de cargos. Más Madrid no ha recogido el guante lanzado por Pablo Iglesias para concurrir en una candidatura conjunta a la Comunidad de Madrid. Después de este portazo, el todavía vicepresidente del Gobierno gestiona con Moncloa otro movimiento importante, el de la oposición, que va a ocupar finalmente en el Ejecutivo su sustituta, Yolanda Díaz. Sobre este asunto ya hay novedades. David Aragonés. Sí, así es. La actual ministra de Trabajo será finalmente vicepresidenta tercera del Gobierno y no segunda, como quería Pablo Iglesias. La razón es que al tener un ministerio económico como Trabajo hubiera quedado por encima en el organigrama de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que promocionará así ahora a la vicepresidencia segunda. Iglesias y Sánchez han acordado también que sea Yone Belarra la nueva ministra de Asuntos Sociales cuando Iglesias deje el Gobierno, algo que puede ocurrir el próximo 14 de abril. En cuanto a las elecciones, como decías, Más Madrid ha rechazado ir en coalición con Unidas Podemos. Dice su candidata Mónica García en un claro dardo al todavía vicepresidente que la Comunidad de Madrid no es una serie de Netflix. Yolanda Díaz será la vicepresidenta tercera del Gobierno. Esa decisión contradice apenas 24 horas después estas palabras de Pedro Sánchez. Hay una vicepresidencia segunda que representa a Unidas Podemos en el Gobierno. Por tanto, en eso no va a haber ningún tipo de problema. Todo después de que la salida del Gobierno de Pablo Iglesias provocara nuevas tensiones en el Ejecutivo de coalición, porque la ministra de Trabajo tuviera un rango superior a Nadia Calviño, vicepresidenta de todo el área económica. Aún así, los cambios que se produzcan dentro del Gobierno no harán de ninguna manera que variemos el rumbo. El primer revés a los planes de Iglesias se lo ha dado Más Madrid. Rechaza rotundamente la propuesta de concurrir juntos a las elecciones del 4 de mayo. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Los grupos valoran de forma desigual este cambio de guión inesperado. El gesto de Pablo es profundamente generoso y responsable. Algunos se sienten mucho mejor en el papel de Pepito Grillo que en el papel de gestor. Que solamente vive, en definitiva, para la foto, para el Twitter, que ha gestionado poco o nada. Mucha suerte porque no le quieren ni los suyos. El PP discrepa de cómo se ha producido la irrupción de Iglesias en la campaña madrileña. Y lo que Pablo Iglesias ha hecho ayer es insultar a una inmensa mayoría de los madrileños. Y ha denunciado ante la Junta Electoral este vídeo en el que el vicepresidente anuncia su decisión desde el despacho institucional. Lo consideran una utilización electoralista de las instituciones.
Y en medio de este panorama, el CIS vuelve a situar al PSOE como ganador si se celebraran ahora mismo elecciones generales. Obtendría más del 31% de los votos y ampliaría su ventaja sobre el PP, que retrocedería ligeramente. Vox vuelve a subir, mientras que Unidas Podemos y Ciudadanos obtendrían datos parecidos. La encuesta se realizó, eso sí, antes del anuncio de la moción de Murcia. El Consejo de Ministros lo ha aprobado hoy. Por primera vez, el Código de Circulación regulará a los patinetes y a los Segway. Además, se endurecen las sanciones por hablar por el móvil mientras se está conduciendo o por no usar el cinturón de seguridad. El objetivo, reducir un 50% los fallecidos en accidentes de tráfico. El Consejo de Ministros vuelve a aprobar por segunda vez un paquete de reformas para el Código de Circulación y ahora tendrá que ser tramitado por el Congreso. De Moncloa a la carrera de San Jerónimo, eso sí, a 30 km por hora si la vía es de un único carril por sentido. ¿Qué puedes correr? 40, 50 como mucho. Y ya 50 es velocidad para este tramo. Habrá sitios que sí que requiera ir más despacio, pero en otros sitios no. Y entonces pues a nosotros nos va a fastidiar porque va a haber más, se va a tardar más. No usar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil o el casco supondrá ahora 4 puntos. Un paquete de medidas que pretende rebajar un 50% los fallecidos en accidentes de tráfico, aunque los hay que no lo ven así. A recaudar, ya está. Ya te he contestado. Conducir hablando por el teléfono móvil restará 6 puntos y no 3 como hasta ahora. Con el WhatsApp y eso sí que lo usa bastante gente. He visto mucha gente comprar ahí con el móvil y más de uno casi me da por eso, verle con el móvil y... Eso me parece bien, porque hay demasiados accidentes. ¿Tú lo usas? Yo no. ¿Seguro? Segurísimo. Venga. Además se legisla por primera vez sobre patinetes eléctricos o segways. En Burgos, la zona de ocio está acumulando en las últimas semanas incidentes de seguridad ciudadana. El último este fin de semana, en el que se vieron involucrados varios agentes que sufrieron el acoso de decenas de jóvenes al tiempo que procedían a detener a uno de ellos. La masa les arrojó vasos de cristal y les escupió. También se dificultó la llegada al lugar de refuerzos. Esta semana se reunirán con el alcalde para pedir el aumento de efectivos en este lugar. Es una cuestión que quizás se veía venir por cómo están evolucionando los acontecimientos, la desescalada, digamos, esas aglomeraciones que se están produciendo y esa quizás falta de servicio o que hay que hacer algunos retoques. Entendemos que pueden ser positivos, sobre todo para la seguridad del ciudadano y para los policías que les atendemos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 1 año y medio de cárcel para un cura por un delito de estafa. La víctima era una mujer de 77 años a la que no había pagado ni un solo mes el alquiler. Ocurría en 2019. Una mujer de 77 años alquilaba a un cura su vivienda y no recibió el pago ni de la fianza ni de un solo mes de renta. La víctima de la estafa confiaba en la buena voluntad de este hombre, que siempre daba largas a la inmobiliaria para evitar pagar. De hecho, el cura llegó a firmar el reconocimiento de la deuda y el compromiso de abandonar la vivienda, pero no lo hizo. 4 meses después de ese compromiso lograron que dejara la casa. Ya había ocupado otras 2 sin pagar. La Audiencia Provincial de Palencia le condenaba a 18 meses de cárcel, ratificados ahora por el Tribunal Superior de la región. Desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a estafar gasolineras de diferentes provincias con el suministro de combustible. 2 personas han sido detenidas y otras 4 están siendo investigadas por estafar casi 600.000 euros en 6 estaciones de servicio. Entre ellas una de Velayos, en Ávila, donde el fraude ascendió a 38.000 euros por un carburante que nunca llegó a ser suministrado. Con el coronavirus comemos más platos de cuchara. El consumo de legumbre se ha multiplicado por 10 durante la pandemia. Los almacenes de las 3 legumbres de calidad de Castilla y León están vacíos. El aumento de la demanda está impulsando la siembra de este año. Difícilmente podemos encontrar a estas alturas garbanzos en Fuentesauco. Como veis, la nave está vacía, ya no tenemos existencias y satisfacción, porque ver la nave vacía que has acabado con todo el género es un motivo de alegría, de poder planificar bien la siembra el año que viene, no tener que estar supeditado a que te ha sobrado del año anterior. El consumo de garbanzos de Fuentesauco y de Pedrosillo y de lentejas de la Armuña ha crecido entre un 15 y un 20% en el último año. Realmente ha habido una situación totalmente inesperada, inédita.
Hace 12 meses, con el estado de alarma, se dispararon las ventas de estas legumbres ante la necesidad de hacer acopio de un producto no perecedero. En lo que fueron las semanas del confinamiento llegamos a incrementos del 300% en ese mismo periodo del año anterior. La fórmula de este éxito está en el tiempo que pasamos ahora en casa. Los consumidores han podido cocinar más. Y este aumento del consumo repercute ahora en la demanda de semillas. La siembra de garbanzo de Fuentesauco aumenta un 20% esta campaña. Hay que subir hectáreas porque yo creo que el consumidor sí que está demandando producto español y IGP. Para poder comer los garbanzos de calidad de la próxima cosecha tendremos que esperar medio año. El cierre de 3 pistas de la estación de Navacerrada ha vivido esta tarde otro capítulo. La empresa ha confirmado el cierre definitivo de toda la estación. Además, los ayuntamientos de Cercedilla, Navacerrada y el segoviano de La Granja de San Ildefonso han pedido al Ministerio en una reunión que dinamice la zona. Califican de positiva la reunión a pesar de que la decisión de cerrar las 3 pistas de la estación es inamovible. Los 3 ayuntamientos presentes, incluido el Real Sitio de San Ildefonso, en cuyo término municipal están estas 3 pistas, han pedido al Ministerio un plan que dinamice la zona una vez que se reforeste la zona a partir del próximo 30 de octubre y una vez que finalice antes, el 4 de abril, la actividad en esta estación. Precisamente la empresa concesionaria ha roto hoy su silencio y ha anunciado que es una decisión política y arbitraria y confirma el cierre definitivo de toda actividad. El próximo lunes día 22 se va a reunir aquí en Balsaín el patronato del Parque Sierra de Guadarrama y se espera que Parques Nacionales dé las explicaciones a todos los patronos. Nos ha trasladado un mensaje de serenidad y tranquilidad y nos hemos emplazado para en las próximas semanas llevar a cabo diferentes reuniones de trabajo en las que poner sobre la mesa las cuestiones que creamos oportunas para el desarrollo de la zona. El próximo lunes Europa celebrará un Consejo de Ministros de Agricultura y hoy todos los consejeros han debatido la propuesta que llevará España. Castilla y León ha pedido al ministro Planas un modelo más sencillo para la nueva PAC, que entrará en vigor en el año 2023. El Ministerio ya ha hecho una propuesta de ecoesquemas, con 9 ecoesquemas, con una serie de controles complejos. Le hemos dicho al Ministro que nos parece un sistema demasiado complejo, un sistema que puede tener problemas de aceptación y lo que hemos, como novedad, que es la única comunidad autónoma que lo ha hecho, hemos puesto de manifiesto que tenemos una propuesta alternativa que estamos ultimando y de forma inmediata les mandaremos. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. La llegada del COVID también ha cambiado el trabajo de unos profesionales casi invisibles, los detectives. Según nos cuentan, ahora es más sencillo solicitar una baja laboral por los estragos de la pandemia y las empresas les contratan para investigarlas. Siguen haciendo seguimientos, pero esta vez también les piden que controlen las medidas restrictivas. Los fraudes de bajas se han disparado con la pandemia y con ellos el trabajo de los detectives privados. Tú dices, he tenido contacto con un positivo y automáticamente tengo que estar 10 días de confinamiento. Echa la ley, echa la trampa. Hay gente que se está aprovechando de esto y lo que hace es tener 10 días de vacaciones. Observen con atención este vídeo. Esta persona está de baja y en cambio se va a jugar a tenis. Estas imágenes se presentan como prueba en un juicio. Visto es como un navegador, lo que pasa es que si le giras lleva una cámara. Aunque no siempre es necesario. Al contárnoslo, vemos realmente que hay un delito. Entonces directamente se lo derivamos a la policía. Otro servicio actual son los seguimientos a jóvenes. Se saltan el toque de queda, engañan a los padres diciendo que tenían la universidad hasta las 10 de la noche y no tenían. En esta agencia de detectives privados actualmente siguen recibiendo este tipo de peticiones. Esta mujer ha contratado detectives privados en 2 ocasiones en el último año. Tenemos una empresa de cosméticos y vi que las ventas cayeron, pero vamos, era exagerado. La primera solicitó investigar a uno de sus trabajadores. Se dedicaba
a salir, a estar con sus amigos en vez de estar trabajando. Con el informe en la mano ya no había dudas. Tampoco podía decirme nada porque yo tenía pruebas, con lo cual le despedí. La segunda vez fue para comprobar la identidad de una persona que conoció por internet. Que no fuera la persona que me decía o de que tuviera otra vida. En esta ocasión no hizo falta hacer un seguimiento. Hay multitud de utilidades que te permiten pues, hacer un pequeño rastreo y una pequeña verificación de los datos que ha dado esa persona para ver si realmente es lo que dice ser. Y además de los programas informáticos, cámaras muy pequeñas que pasan muy desapercibidas y luego puedes tener cámaras que se ven a simple vista pero que las puedes colocar muy lejos. La pandemia ha potenciado esa desconfianza y con ella han aumentado las investigaciones. El chico de la Grandolina de Atapuerca era una chica. Este gran titular es el resultado de la primera estimación de sexo de dos de los fósiles más emblemáticos de la Sierra de Atapuerca, que pertenecen a la especie Homo antecessor, datada hace 800.000 años. La investigación la ha liderado Cecilia García Campos, a raíz del análisis de las proteínas de una pieza dental. Está en torno al 90%, que no está nada mal. Así que yo, desde luego, apoyo, por supuesto, el trabajo de mi compañera Cecilia y pienso efectivamente que, además, por otras razones y por otros datos que también tenemos, pues que muy probablemente este fósil pues perteneció a una mujer. La pandemia ha cambiado también los lanzamientos discográficos. Ahora la fórmula es adelantar canciones que sirven de anticipo y mantienen la cercanía con el público desde las redes sociales, al no haber casi conciertos. Así lo han hecho Los Intrusos del Savoy, que grabaron su segundo disco en 2019 y lo sacan con un año de retraso. También Tu Otra Bonita, liderada por un salmantino que acaba de estrenar el LP Crema. Que en este mundo y sobre todo en el mundo musical hay muchas veces que te atropella. La fórmula ahora es ir sacando singles que anticipen el disco. Y también sustituir el calor de directos como este por otro calor, el de las redes sociales. Es que no sé cómo le pasará a otros grupos, ¿no? Pero es que a nosotros nos escriben muchísimo. También le han tenido que dar la vuelta a la promoción de su segundo disco, Los Intrusos del Savoy. Anticipos de temas y trabajo online para no dejarlo parado. Lo grabaron en 2019. Sí, somos valientes en ese sentido. Nos atrevemos con lo que haga falta con tal de hacer llegar nuestra música. Nuestro lugar es el directo. Somos músicos. Nuestro afán máximo es el de tocar en directo y mostrar nuestra música en directo. Y esos directos van a tener que comenzar en México, donde sí pueden tocar y donde presentarán para siempre su disco, que sale este viernes 19. El Museo del Prado recorre sus más de 200 años de historia con esta exposición. Entre las más de 260 piezas mostradas aparecen maquetas, documentos, postales, grabados, planos y objetos de la vida cotidiana de la institución. El Museo del Prado comenzó su andadura el 19 de noviembre de 1819 bajo el nombre de Real Museo de Pintura y Escultura, y aquel día en sus muros solo colgaban 311 obras. Nosotros nos vamos, no se pierdan hoy a las 10:30 de la noche espacios naturales desde las hoces del río Duratón en Segovia. Adiós.